Bienvenidas a la segunda clase de educación temprana, modalidad a distancia. Espero que hayan disfrutado la primera clase y que hayan podido participar del cierre de actividad, así como también hayan podido visualizar esas imágenes que les compartí en relación a las infancias en la Edad Media. Como habrán notado, los niños se encontraban vestidos, ¿no?, con ropas que podríamos pensar como correspondientes a las del mundo adulto, así como también su representación daba cuenta de rostros que no tenían que ver con la infancia, sino nuevamente aparece el mundo adulto invadiendo este terreno. Muy bien, hoy vamos a trabajar con las autoras López María Emilia, que es especialista en educación temprana, y también con Quiroga Estela y Cristina Oliana. Ellas nos van a traer un libro en relación a la primera infancia. Y bueno, la idea es un poco leer a las tres autoras, ¿no?, en el tono que lo venimos haciendo, ¿no?, intentando un pensamiento reflexivo, ¿no?, en torno a esta bibliografía y enlazándolo con la futura práctica docente. Bien, antes de comenzar, me interesa que podamos un poco recapitular lo que venimos trabajando en consonancia a estas imágenes que les compartí en la clase anterior, así como también al video introductorio de la clase de hoy. Entonces, bueno, me gustaría que sigamos ensayando estas formas de escribir, ¿no?, y de leer y de conversar en el nivel superior. Entonces, la pregunta que me interesa que se puedan responder, con sus palabras, obviamente, no tiene que ver con el ámbito enciclopédico ni científico, esto es una construcción del saber colectivo. Entonces, bueno, ¿qué piensan ustedes a partir de lo que vienen leyendo y a partir del video introductorio de la clase sobre el acompañamiento del jardín maternal en la crianza, ¿no? ¿Cuál es el protagonismo del jardín maternal para acompañar estos primeros tiempos de constitución subjetiva? Y por otro lado, ¿por qué María Emilia López considera que los destinatarios del jardín maternal no son solo los bebés y los niños o niñas pequeñas, sino también su familia? Por último, ¿qué relación guarda la mirada de esta autora con la conceptualización de infancia o de sujeto niño, sujeto niña que vimos en la clase anterior? Como recuerdan, estábamos hablando de el niño o niña como un sujeto activo, participativo y protagonista, ¿sí?, no secundario al mundo adulto. Más bien el mundo adulto es el que tiene que estar disponible afectivamente para que, bueno, se pueda desplegar lo que tiene que ver con el movimiento libre, ¿no?, y el desarrollo psicomotor del niño o la niña. Bueno, pueden pausar el video en este momento, dedicarle unos minutos a responder como les salga estas primeras preguntas y avanzamos. Muy bien, suponiendo que esto lo han podido realizar, vamos a introducirnos en el capítulo 4 del texto Y de pronto la vida, crianza, literatura y juego, de las autoras Oliana y Quiroga. El capítulo se llama La niñez en el siglo XXI, donde el tiempo es veloz. La autora nos va a introducir, las autoras mejor dicho, muy brevemente, va a hacer un recorrido, ¿no?, sobre el tratamiento de las infancias, va a proponer la Edad Media, en la que el niño tenía un valor, podemos decir, utilitario, ¿no? O sea, se pensaba el niño según la funcionalidad o el servicio que podía prestar. Entonces, bueno, si eran niños de contextura mediana o grande, podían hacer trabajos más forzosos, otros podían ir a mendigar y distintos servicios que podían prestar, ¿no?, que lejos está de la mirada que hoy tenemos de los niños, niñas como sujetos de derecho. Luego ya en el siglo XVII se empieza a pensar se modifica un poco este pensamiento y se piensa al niño como una tabula rasa, ¿no?, una pizarra en blanco.
blanco, ¿no? Totalmente indefenso, desprotegido y sin nada que ofrecer. Más bien es el adulto el que tiene todo para dar, todo para rellenar, el que todo lo sabe y el niño ahí expectante, ¿sí? Para nada un sujeto activo o protagonista. Ya en el siglo XVIII, fines del siglo XVIII, comienza a diferenciarse al sujeto niño-niña del mundo adulto, ¿sí? Recuerden esas pinturas de la Edad Media que les mencionaba al inicio, donde los rostros no eran rostros infantiles, eran rostros muy marcadamente masculinos o femeninos, ¿no? Con características sexuales secundarias de una persona adulta. Ya acá, en el siglo XVIII, eso se transforma, el niño se diferencia del mundo adulto, incluso en sus ropas, no en sus prendas, empieza a haber alguna variación. Y con la modernidad, donde se constituye la familia tipo, la familia nuclear, mamá, papá, niño, niña, y también la incorporación de las escuelas, ¿no? Como sistema de formación, ¿no? Que favorece la conformación de los estados nacionales, ya el lugar del niño y de la niña toma otra dimensión. Hay una visibilización de las infancias, van a decir las autoras. Sin embargo, llegamos a este tiempo, el tiempo de la posmodernidad, que es el tiempo actual, y nos encontramos, van a decir las autoras, con una invisibilización de la infancia, ¿no? Bueno, ¿qué querrá decir esto? ¿A qué les empieza a sonar? ¿No? Empezamos a visualizar al niño como un sujeto de necesidad en la modernidad, y la posmodernidad, más que sujeto de necesidad, va a decir la autora, bueno, se lo pone en el marco de un sujeto de consumo. Avancemos un poquito más. Bueno, van a usar una frase muy común que ustedes escucharán, que es los niños, las niñas no son como los de antes, ¿no? Como aludiendo a que el tiempo pasado era un tiempo mejor. Entonces, bueno, las autoras introducen esta pregunta y dicen, bueno, ¿es así? ¿Es responsabilidad de ellos, de ellas, este cambio? ¿O se relaciona con las transformaciones económicas, políticas y culturales que dieron forma a este contexto que hoy llamamos posmodernidad? ¿Qué pasa hoy con las infancias? Las autoras van a proponer que el lugar del niño es equiparado con el lugar del adulto. Otra vez no hay un proceso de diferenciación, ¿no? Como si todas las etapas evolutivas se homogeneizaran. Las infancias son breves, las adolescencias y juventudes se prolongan, van a decir, y la vejez finalmente se desprecia, ¿no? Entonces, bueno, si el niño es equiparado al adulto, ¿no? Entonces, bueno, puede ser que no necesite de otros o de otras que lo cuiden. Bueno, ¿qué adultos, dicen las autoras, con qué adultos contamos, ¿no? ¿Qué responsabilidad tienen al momento de generar crianzas respetuosas y afectivas, ¿no? Esta es la pregunta que abren las autoras. En la actualidad van a mencionar, ¿no? Actualidad, posmodernidad, nos referimos a lo mismo. Dicen, hay una expulsión del niño y de la niña del mundo infantil hacia el mundo de los adultos. Y hay una percepción distorsionada de la infancia, ¿no? Ya el niño más bien es un sujeto de consumo. Van a insistir en este punto. ¿Cuál sería la necesidad? Bueno, dice, crear estados de infancia. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, crear espacios donde sea posible la constitución de la subjetividad de estos niños, de estas niñas, que tiene que ver con el establecimiento de vínculos afectivos, vínculos de apego que sostengan el desarrollo del psiquismo y también, como venimos leyendo, el desarrollo de su motricidad. Bien. En la última página van a mencionar, dice, bueno, existe una percepción antagónica en torno a la infancia, ¿no? Antagónica, como opuesta, ¿no? Diametralmente opuesta. Por un lado, el niño o niño como sujeto de necesidad, incompleto, indefenso, pero a la vez hay una sobreestimación de esa etapa, ¿no?
se espera que el niño sea, que tenga un rendimiento intelectualmente alto, ¿no? Que pueda tener una sensibilidad hiperadaptada al contexto, ¿no? Y bueno, está en desarrollo. Además, van a proponer que al niño y a la niña se lo sujeta a una sociedad globalizada, no mercantilista, que, digamos, olvida el lazo comunitario y la subjetividad. Todo tiene que ver con el consumo. De hecho, piensen en las prendas de ropa, se me ocurre ahora, de los niños y de las niñas. ¿Hay alguna diferencia con la ropa que usa su mamá o su papá? Para pensarlo. Por último, me gustaría dejarlos con esta frase de este texto, va a decir así. Dice, el adulto tiene la obligación de conocer la infancia y el deber de acompañarla paso a paso, con libertad pero con responsabilidad. ¿Se acuerdan que en clases anteriores hablábamos del adulto acompañando, pero sin entrometerse, ¿no? Sin condicionar, sin obligar? Bueno, sí, tiene que ver con darle cierta libertad al desarrollo de ese bebé, pero es siempre acompañando, siempre mirando, siempre estando disponible afectivamente. Muy bien, hasta acá este primer capítulo de las autoras que ya les mencioné, que es el capítulo 4. Muy bien, continuemos con el segundo texto que pensamos para la clase de hoy, que se llama Un mundo abierto, cultura y primera infancia. Vamos a trabajar con el capítulo 4, que lleva el título de Quien cuida al que cría, protege a la humanidad. ¿No les resulta muy interesante la forma en que titularon este capítulo? A mí me gustaría que podamos pensar juntas qué les sugiere este nombre, ¿no? ¿Qué es eso de cuidar al que cría, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Por qué cuidar al cuidador o cuidadora es garantía, o no dice así, no dice que es garantía, pero sí favorece a la humanidad en su totalidad, ¿no? Me llamó mucho la atención. A mí se me ocurría, ¿no?, el contexto actual del cuerpo de docentes, ¿no?, las situaciones laborales que transitan, ¿no?, las condiciones edilicias que habitan, junto obviamente con los y las estudiantes. No sé si escucharon hablar de esta hora extra que se va a dictar en las primarias por un plazo de 5 años. Bueno, la verdad que la mayoría de las docentes que yo conozco, como ya saben, trabajo en equipo de orientación escolar en primaria y secundaria. La mayoría de las docentes de primaria, disculpen, tiene doble cargo, porque bueno, es necesario a nivel económico contar con 2 jornadas de trabajo. Ya las jornadas, agregando 1 hora más, serían jornadas de 10 horas. Entonces, bueno, la verdad que cuidar al que cuida, ¿no?, cuidar a los educadores es fundamental. Y si eso no sucede por condiciones externas a la institución en concreto, es importante generar esos lazos a nivel institucional y cuidarnos, ¿no?, entre todos, entre todas. Se me ocurría compartirles esta reflexión. Bueno, continuemos. Bueno, ¿qué lógica nos propone la autora? Veníamos del texto anterior que hablaba de las lógicas del consumo, del mercado, del niño o niña como sujeto que consume y que podríamos pensar a la vez es consumido. Pensemos en los celulares, ¿no? Como esto los niños lo consumen, pero a la vez el celular se encarga de anular la creatividad, la imaginación, la posibilidad de jugar con otros. Entonces, ¿quién consume a quién? Bueno, proponen la experiencia comunitaria, las autoras, en oposición a las lógicas del mercado y del consumo. Y da algunos ejemplos. Los desarrolla muy brevemente, pero acá me gustaría mencionarlos. Dice universidades abiertas al contexto, ¿no? Universidades que dialoguen con el contexto comunitario, ¿no?, a través de actividades de extensión, por ejemplo. Museos con jornadas para las infancias, la disponibilidad de bibliotecas públicas,
cómo funcionan los servicios neuropsiquiátricos infantos juveniles de un hospital. Por ejemplo, las autoras van a mencionar de un taller de escritura dentro de este servicio, que esté destinado a las madres o a los padres de esos niños, niñas o adolescentes, y plazas de la ciudad con sesiones de lectura. Bueno, da variedad de ejemplos donde se ve cómo la comunidad en su conjunto articula los medios necesarios para acompañar a las infancias. Se trata, dicen las autoras, de inventar modos de estar juntos. Muy bien. ¿Cuáles son las formas de sostenimiento afectivo para la primera infancia? Bueno, hay palabras que van a aparecer en el texto, que bueno, yo traje esta cita que resumía un poco la idea. Van a hablar de hospitalidad, de singularidad, de disponibilidad afectiva. Esta cita dice así: dice, alojar cada singularidad, producir una hospitalidad para esa experiencia de separación temprana, ¿no? Piensen en los jardines maternales. Bebitos que a los 45 días se separan de su madre y de su padre o de sus primeros afectos. No tanto para uno como para otro, implica un grado de gran dificultad. Dice, parece aparato de pensamiento naciente en cada niño, fuente de su potencia creadora. Pensar en la importancia de revisar, fundamental esto, las prácticas de sostenimiento afectivo, cómo se aloja ese niño en el jardín, al mismo tiempo cómo se da el acompañamiento pedagógico, ¿no? El aprendizaje, ¿no? La posibilidad de aprender siempre es en relación a un vínculo. Sin eso, poco probable que sea posible. Bien, ¿en qué consiste el acompañamiento pedagógico? Y también, bueno, no está en la diapositiva, pero también en qué consiste favorecer la constitución del psiquismo, podríamos decir, ¿no? Bueno, se trata de aprender a leer a los niños y a las niñas. Ojo, no tiene solo que ver con poder sentarnos y leer un cuento y el tono que usamos y los gestos, los ademanes, no. Se trata de poder leer los gestos de ese niño, de esa niña, su mirada, sus silencios, ¿no? Poder estar atento a sus necesidades, ¿no? Poder anticipar alguna idea sobre lo que les está pasando. Se trata nuevamente de contar con cierta disponibilidad afectiva, con cierta sensibilidad para con las infancias, además obviamente de tener conocimiento, ¿no? Científico, teórico sobre el desarrollo de la primera infancia. No lo puse acá, pero en el texto va a aparecer la importancia de la formación a lo largo del tiempo. No es que nos recibimos, ¿no? Se termina todo ahí, no. Espacios de formación son fundamentales para poder revisitar las prácticas pedagógicas, ¿no? Para poder reflexionar en torno a ellas, ¿no? Y poder favorecer buenas experiencias de enseñanza y de aprendizaje. Y por otro lado, habla de implementar una didáctica de la ternura, ¿no? Poner al niño en el lugar protagonista del sujeto del vínculo, además del sujeto de aprendizaje. Estas dos ideas me resonaba, ustedes se van a acordar, del texto de Ana Tardós, La mano de la educadora, y de Mirta Schockler, que habla de los organizadores, sobre todo el primero de ellos, que es el de vínculo de apego. Es un concepto que, como se dan cuenta, nos viene acompañando. Bueno, las autoras van a cerrar, es el anteúltimo párrafo, con esta idea. Dicen, pensar en la participación infantil como sendero guía de las prácticas que ofrecemos, ¿sí? La participación infantil, ¿no? Otra vez el protagonismo de las infancias, como algo que nos guía y que nos orienta en nuestras prácticas. Eso significa poder apostar a la potencia de la infancia, ¿no? No es una tabula rasa. No es niño equivalente a adulto, ¿no? Hay que favorecer el ejercicio de sus derechos. Dice, esto es un acto democrático y amoroso, emancipador y político. Político porque a partir de esta forma de pensar las infancias, bueno, podemos transformar injusticias sociales,
por un lado, podemos favorecer la constitución del psiquismo por el otro, podemos enriquecer la modalidad de aprendizaje. Bien, por último, ahora sí, se van a encontrar con un foro participativo. La idea es que, bueno, puedan responder estas preguntas. Dice así: ¿se te ocurre alguna forma de trabajo comunitario con las familias? Recuerden que tenemos las experiencias comunitarias en este último texto que les mencionaba hace un ratito. ¿Qué propondrías como experiencia compartida entre bebés, niños, niñas pequeñas, familia y jardín maternal, ¿no? ¿Qué propuesta, qué proyecto, qué les gustaría hacer, qué actividad les gustaría hacer para favorecer el lazo comunitario en torno siempre a un mismo sujeto, que es el sujeto de la infancia? Les pido sí que en grupos de 4 aproximen sus ideas en el foro de actividad participativa. Nos leemos prontito y bueno, un cariño grande.